Gloria a Jesús. Alabado el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Damos like, pastor. Gloria a Dios. Bueno, Amén. bienvenidos, amados hermanos, que el Señor los bendiga, reciban un cordial saludo, un abrazo, gloria a Dios a cada uno de ustedes, gracias por su sintonía en esta mañana, con nosotros mi esposa, este es el pastor Jorge Morelles, y mi esposa Linda Morelles, conmigo, mi amada esposa, y con nosotros la familia González Vélez allá, Dios los bendiga. Amén. Dios bendiga. Denis y Omari y Omi y JJ, gloria a Dios, que el Señor los bendiga grandemente. En esta mañana tenemos un servicio muy bonito y queremos que gozarnos en la presencia del Señor y vamos a pedirle al Señor que Él tome control. Vamos a recoger nuestras mentes para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas durante este tiempo. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos gracias, Padre eterno, por el privilegio, Señor, que tú nos das de acercarnos a tu mesa en esta mañana, Señor, para ser bendecidos por ti, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, por cada uno de los hermanos que se ponen en sintonía para escuchar tu palabra, para adorar tu nombre, para, Señor, levantar tu nombre en alto, porque tú eres digno de toda gloria y toda alabanza, Señor. Y te damos gracias, Padre Santo, pidiéndote, Dios de gloria, que nuestros cánticos y nuestras alabanzas suban delante de tu santo trono como una ofrenda grata de ti, mi Dios. Que tu palabra fluya, Señor, desde el trono de la gracia, bendiciendo, restaurando, fortaleciendo nuestra fe, amado Dios. Te damos gracias, Padre Santo. Sabemos que todas las cosas contigo son posibles, que tú eres un Dios de milagros, que todavía tu brazo no se ha cortado y que tú bendices a tu pueblo mucho más de lo que nosotros podemos pedir o entender. A ti sea la gloria, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta mañana. Bendice tu pueblo. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a preparar nuestros corazones para adorar al Señor y con ustedes nuestros hermanos Denis, Omari y familia. Dios los bendiga. Dios, Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Te alabamos, Señor. Amén. Buenos días a todos. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Llegar aquí, poder adorar al Señor. Amén. Poder dirigirnos, Señor, a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Y la palabra dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, vamos a adorar al Señor. Amén. Allá en su casa, Gloria a Dios. disfrútenlo. Aleluya. Cántenle al Señor. Aplaudan. Están en su casa, pueden hacer, ¿verdad? Gloria a Dios. Sin Toda vergüenza, libertad, amén, lo que gloria a quieran, Dios. en toda libertad, amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Todo lo que respire, Alaben su santo nombre. todo lo que respire, Alaben su santo nombre. que le alabe la tierra de todo corazón, Alaben su santo nombre. que le alabe su pueblo rendido en oración. Alaben su santo nombre. Hey, todo lo que respire, Alaben su santo nombre. ay, todo lo que respire, Alaben su santo nombre. que le alabe la tierra de todo corazón, Alaben su santo nombre. que le alabe su pueblo rendido en oración. Alaben su santo nombre. Todos juntos cantemos, llenos de alabanza y a viva voz, con gozo y alegría, porque Jesucristo está a nuestro alrededor. Todo lo que respire, Alaben su santo nombre. sí, todo lo que respire, Alaben su santo nombre. que le alabe la tierra de todo corazón, Alaben su santo nombre. que le alabe su pueblo rendido en oración. Alaben su santo nombre. Todo lo que respire, Alaben su santo nombre. sí, todo lo que respire, Alaben su santo nombre. que le alabe la tierra de todo corazón. Alaben su santo nombre. Sí, que le alabe su pueblo rendido en oración. Alaben su santo nombre. Todos juntos cantemos, llenos de alabanza y a viva voz, con gozo y alegría,
llenos de alabanza y a viva voz, con gozo y alegría, porque Jesucristo está a nuestro alrededor. Tú eres el merecedor de toda gloria y honor. Tú eres el merecedor de toda gloria y honor. Con Cristo yo soy feliz, con Él me siento mejor. Con Cristo yo soy feliz, con Él me siento mejor. Tú eres el merecedor de toda gloria y honor. Tú eres el merecedor de toda gloria y honor. Con Cristo yo soy feliz, con Él me siento mejor. Con Cristo yo soy feliz, con Él me siento mejor. Y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas. Tú eres el merecedor de toda gloria y honor. Tú eres el merecedor de toda gloria y honor. Con Cristo yo soy feliz, con Él me siento mejor. Con Cristo yo soy feliz, con Él me siento mejor. Y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas te gozas, y si lo alabas. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén. Seguimos adorando al Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, Santo gloria a Jesús. Dios. Grande eres, Señor Jesús. Maravilloso Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Digno eres mi Dios. Amén. de ti. Cosa, hermano, el viernes mi esposa me decía que hubiera querido seguir adorando al Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y sí, es verdad. Se sentía que deberíamos seguir adorando al Señor. Amén, aleluya. Pero yo te pregunto, hermano, ¿cuál es tu anhelo hacia Dios? Tu anhelo en el Señor. Debemos querer más de ti, más del Señor. Queremos más de ti, Dios. Y es lo que debemos querer, más del Señor. No conformarnos Adoramos, Señor. solamente donde estamos. No conformarnos en la situación en que estamos. Amén. Podemos pedirle más a nuestro Dios. Tener la fe, la certeza de que Él lo hace. Amén, gloria a Dios. Porque es todo lo que necesitamos. Amén. Gracias, Señor. Es la bendición de nuestro Dios, su amor, su presencia, su llenura. Que siga rebosando nuestra copa. Amén. Sí, mi Dios, queremos más de ti, mi Dios. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Santo Gloria a Dios, más de Jesús. ti, Señor. Gloria a Dios. Más de ti es todo lo que necesito. Más de ti yo quiero, Jesús. Nada más podrá saciar los corazones. Más de ti queremos, Jesús. Porque bueno es Dios, grande es su amor, bueno es nuestro Dios por siempre. Y lo gritaré con todo mi ser, bueno es nuestro Dios por siempre. Más de ti
queremos más. Queremos más y más. Queremos más y más. Queremos más y más. Más de ti. Una vez más. Queremos más y más. Queremos más y más. Queremos más y más. Más de ti. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo, santo eres Alabamos, Jesús. Señor, aleluya. Gloria a Dios, Bendito eres mi aleluya. Dios. Santo, santo, Santo mereces eres mi de Dios, alabanza, de aleluya. gloria y honra, aleluya. Gloria a Dios, porque queremos más de ti, Señor. Poderoso, Te adoramos y te bendecimos y te damos oramos, gracias, Señor, Señor. te bendecimos. Gracias por permitirnos adorarte, mi Dios, aleluya. Gloria a Dios. Nuestro pastor con nosotros, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que el Señor los bendiga. Bienvenidos nuevamente en esta mañana a este servicio. Gloria a Dios, contentos de tenerlos con nosotros. Esperando que se gocen, gloria a Dios, que nos gocemos en el Señor y que pongamos su nombre en alto. En esta mañana el Señor tiene cosas maravillosas para nosotros, porque dice la palabra que grandes son los planes y buenos para nosotros, porque Él sabe los planes que tiene para nosotros, que son de bien y no de mal. Esta mañana le deseamos que los planes de Dios sean para con ustedes y que sean bendecidos en una manera muy especial. Gloria a Jesús. En esta mañana vamos a continuar a través del libro de Samuel, porque hemos querido desarrollar esta línea de mensajes para que entendamos, gloria a Dios, cómo es que el Señor obra y a través de su pueblo, a través de la historia bíblica. Y vamos a continuar, gloria a Dios, con este libro de Primera de Samuel. Y yo los invito en esta mañana a que usted busque en su Biblia Primera de Samuel capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 1 al 12. El capítulo entero son 12 versículos. Vamos a leerlos para tener un contexto de lo que la palabra y lo que vamos a compartir en esta mañana. Primera de Samuel capítulo 5 versículos del 1 al 10. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón.
Cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo pusieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios, del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Vamos a ponernos en las manos del Señor en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento y que el Espíritu Santo nos ayude a entender y recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te damos gracias, Padre eterno. Entendemos, Señor, que tu palabra es prosperada para el propósito por el cual tú la envías a nuestras vidas. En esta mañana, amado Dios, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, tu palabra pueda ser recibida en cada uno de nuestros corazones. Prepara nuestros corazones, prepara el terreno, Señor, para que esta palabra, esta semilla incorruptible, llegue, Señor, y dé fruto de 30, de 60 y hasta de 100 por uno. Te damos gracias, amado Dios. Toda la gloria, la honra y la alabanza tuyas son, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos. Te pido, Señor, que sean bendecidos por tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Continuamos con esta historia basada en el libro de Primera de Samuel. Habíamos estado hablando en estos pasados días de cómo Samuel, un niño que fue un milagro, fue llevado al templo, cómo el Señor le habló. Cuando la palabra se escaseaba, casi el Señor ya no hablaba porque los hijos de Elí, el sumo sacerdote, eran hombres malvados y eran los sacerdotes allí en el templo en Silo. Y el Señor ya no hablaba a su pueblo por causa del pecado que estos hombres hacían caer al pueblo. Y las maldades, las cosas terribles, ustedes lo pueden leer en la palabra, en los capítulos anteriores. Mas sin embargo, gloria a Dios, Dios tenía, porque Dios siempre tiene un plan, y había traído a Samuel al templo para, gloria a Dios, nuevamente restablecer, gloria a Dios, su presencia a través de un siervo que amaba a su Dios, que le servía de todo corazón. Y dice la palabra que Samuel crecía en el templo, aprendiendo, gloria a Dios, y siendo bendecido
por el Señor hasta esa noche que se le reveló el Señor y le habló, lo llamó por su nombre, y finalmente Samuel entendió que era el Señor quien lo llamaba. Después de esto, el Señor le había dado una palabra profética al sumo sacerdote Elí, que juicio venía sobre su casa por causa de la maldad de sus hijos, por el pecado, porque habían, gloria a Dios, menospreciado, gloria a Dios, la palabra del Señor, porque dice la palabra, lo describe, que ni conocían a Dios. Y estos eran los sacerdotes del Señor. Gloria a Dios. Y el Señor también le reveló a Samuel aquella noche, que lo llamó, le reveló lo que vendría sobre la casa de Elí. Elí al otro día, sabiendo que el Señor le había hablado a Samuel, al pequeño, le pidió que no le escondiera nada de lo que el Señor le había revelado, y el Señor y Samuel le reveló todo lo que el Señor le había dicho, que vendría juicio sobre la casa de Elí, sobre sus hijos, y sobre sus hijos porque había, gloria a Dios, ellos habían blasfemado el nombre de Dios, siendo sacerdotes. Y tal como el Señor lo había dicho, ocurrió una batalla. La palabra nos describe que hubieron 2 batallas contra los filisteos. La primera batalla, gloria a Dios, mueren 4,000 hombres de Israel. En la segunda batalla fue algo desastroso, 30,000 hombres murieron. Y no solamente 30,000 hombres murieron, pero que la segunda batalla, ellos cogieron el arca del pacto y la sacaron del templo y la llevaron para que supuestamente la presencia de Dios fuera con ellos. Mas sin embargo, lo que sucedió fue que ellos que fueron destruidos delante de los filisteos, y el arca del pacto fue llevada y los filisteos se la llevaron. El arca del pacto, para aquellos que no conocen, era una caja cubierta de oro donde estaban las tablas que Moisés había recibido de parte del Señor con los 10 mandamientos, y habían unas cosas ahí dentro del arca del pacto, y representaba la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Permanecía siempre en el templo. Pero en esta ocasión, gloria a Dios, estaba ahora en las manos de los filisteos. Ellos vinieron, se llevaron el arca, destruyeron a los judíos, a los hebreos, y se llevaron el arca. Ahora, la palabra del Señor dice, ellos pensaron que habían destruido a los hebreos, y que su Dios no los pudo defender. Y como un trofeo que se llevaron, lo más hermoso que encontraron fue el arca. Y ellos se lo llevaron como si fuera una ofrenda a su dios Dagón, el cual no era un dios porque es un ídolo. Y dice la palabra que pusieron el arca del pacto dentro del templo de Dagón. Allí como una ofrenda a Dagón. Mira, aquí destruimos también el Dios de los hebreos y aquí te traemos esta ofrenda. Alabado sea el Señor. Es posible, amado, que el enemigo te gane una batalla, pero la guerra es del Señor. Y el Señor ya ganó la batalla, ya ganó la guerra. Gloria a Dios. Y este pueblo filisteo pensó que ya habían destruido a los hebreos y que también su Dios no tenía poder para defenderlo, ni cosa similar. La palabra dice, gloria a Dios, que llevaron el arca, la pusieron como un trofeo a su dios Dagón y se la pusieron al frente. Dice la palabra que cuando amanecieron al otro día de haber puesto el arca allí, los sacerdotes de Dagón, este ídolo, entraron al templo a ver cómo estaban las cosas allí dentro del templo, y cuando llegaron encuentran que Dagón, la estatua de Dagón, está postrada delante de el arca de Dios. Qué hermoso es el Señor. Gloria a Dios, porque delante de la presencia de Dios todo el mundo se tiene que postrar. La palabra dice que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Cristo es el Señor.
Y cuando, para sorpresa de estos hombres, cuando llegan al templo, encuentran que la estatua de Dagón está postrada en el suelo delante del arca. Ellos dicen que levantaron nuevamente la estatua de Dagón, la pusieron nuevamente en su lugar y se fueron. Al otro día, gloria a Dios, vuelven ellos al templo y encuentran en esta ocasión que no solamente estaba en esta ocasión la estatua de Dagón en el suelo, pero esta vez sus dos manos habían sido cortadas, su cabeza había sido cortada y estaba tirada en el suelo, en el umbral. No fue casualidad, no fue que se cayó no fue algo que Dios lo hizo para que ellos vieran que el Dios del pueblo de Israel es un Dios poderoso. En esta mañana el título de este mensaje, gloria a Dios, es: no hay Dios como nuestro Dios. Es que no hay otro Dios, porque fuera de Él no hay otro. Gloria a Dios. Nuestro Dios es Dios todopoderoso. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, el mismo que hizo milagros, que abrió el mar rojo para que su pueblo caminara en seco, el mismo que puso maná en el desierto, el mismo que hizo que el agua brotara de la peña en el medio del desierto y sació la sed de todos sus hijos. Es el mismo Dios que está hoy presente aquí en nuestros medios y que quiere bendecir tu vida en una forma especial. No hay Dios como nuestro Dios. Estos hombres pensaron que habían destruido al pueblo de Israel, que habían ganado aquella batalla y que se habían llevado el arca de ellos como un trofeo. Pero para sorpresa de ellos se dieron cuenta que esta arca que representaba la presencia de Dios destruyó, humilló al Dios de ellos, Dagón, y lo encontraron en el suelo destruido. Serán destruidos los enemigos del Señor. Y cuando ellos vieron que esto había sucedido, no solamente el Señor hizo esto, porque estos hombres habían hecho algo que no debieran haber hecho. Ellos nunca debieran haber tocado el arca del pacto. El arca del pacto, gloria a Dios, era solamente para que los israelitas, era la presencia de Dios. Solamente los levitas, una de las tribus de Israel, y los sacerdotes, una vez, gloria a Dios, purificados, preparados, ellos llevaban el arca del pacto caminando con ella a donde la iban a mover cuando se movían. Ninguna otra persona tenía la autoridad para hacer lo que solamente los levitas habían sido. Ellos habían sido apartados del pueblo de Dios con ese ministerio. Tú y yo, hoy día, somos bendecidos por la presencia de Dios. Y como aquellos, gloria a Dios, la presencia de Dios no está en un mueble, la presencia de Dios no está en algún lugar en específico, la presencia de Dios está en nuestras vidas. La cargamos sobre nosotros, en nosotros. La presencia de Dios va donde tú vayas, ahí llega la presencia de Dios contigo. Gloria a Jesús. Y estos hombres, al tomar aquella arca, era una arca preciosa, cubierta de oro completamente, se dieron cuenta que habían cometido un grave error. Yo quiero que usted lo lea conmigo nuevamente. Vamos a buscar estos versículos, comenzando desde el capítulo 5, versículo 1, para que vayamos entendiendo más claro esto que estamos hablando. Dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Dagón era ídolo, el dios de ellos. Y la pusieron junto a Dagón.
versículo 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Ellos simplemente tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Gloria a Dios. Es maravilloso ver cómo Dios muestra su poder. Ellos quizás le ganaron la batalla a los israelitas, pero la guerra es de Dios. Es posible que tú estés en una batalla ahora mismo, gloria a Dios, y te sientas como que estás perdiendo la batalla, pero amado hermano, tú puedes perder una batalla, pero la guerra es de Dios y Dios te ha dado y te va a dar la victoria. La victoria es nuestra, dice la palabra, la victoria es nuestra porque Él venció. Porque Cristo venció en la cruz, nosotros hemos vencido. Estos hombres pensaron que ya habían, que el Dios de Israel no los podía defender porque le ganó aquella batalla, que no tenía el poder para defenderlos. Dios te defiende y Dios defiende a los suyos. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios y oramos y creemos que Dios está con nosotros y ponemos la vida de nuestros hijos en las manos del Señor, oramos para que el Señor los cubra a nuestras parejas, gloria a Dios, a nuestros esposos, a nuestras esposas, los esposos, a las esposas, gloria a Dios, nuestros hijos, el Señor cubre. Dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Dios. Y estos hombres pensaban que porque habían ganado una batalla, habían ganado la guerra contra el Dios de Israel. Y lejos estaban ellos de la verdad. Y el Señor le estaba mostrando que solo Dios es Dios poderoso. Y humilló a su ídolo, lo postró primero, por primera ocasión lo postró delante de él, del arca de su presencia, y después lo cortó en pedazos, lo mutiló y lo dejó allí, gloria a Dios, para que ellos entendieran que solamente el Dios de Israel es Dios verdadero y Dios poderoso. No hay otro Dios como nuestro Dios. A causa del pecado de estos hombres, la palabra dice que el Señor comenzó a traer enfermedad en medio del pueblo. Yo quiero que sigamos leyendo en el versículo 6 del capítulo 5. Gloria a Jesús. Y me gusta leer la palabra con ustedes para que ustedes también entiendan y vean que lo que estamos administrando, la palabra que estamos trayendo a ustedes. Gloria a Dios. Dice la palabra: por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Señor los derrotó a Dagón allí en aquel lugar. Ellos no se paran, ellos evitan pararse en el umbral del templo de Dagón. Dice la palabra, versículo 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Versículo 7. Y viendo esto los de Asdod dijeron, versículo 7, y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Gat era otra de las ciudades de los filisteos. Ellos pensaban que al pasarla allá, pues ya la sacarían de en medio de ellos y que se iría a la otra ciudad y quizás allí no ocurriría lo mismo. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Gloria a Dios. Yo quiero que leamos también el versículo 9.
Dice la palabra, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el más grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, otra ciudad de los filisteos. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces porque ya se habían enterado de lo que el Señor había hecho en las otras dos ciudades, donde hubo muerte, hubo los tumores y la palabra no nos dice en esta parte, pero también la tierra se llenó de ratones y los ratones destruían todo. Y aparte de eso, estos hombres, los hombres desde los niños, todos estaban enfermándose a causa del pecado contra el Dios de Israel. Gloria a Jesús. No se puede burlar de nuestro. Nosotros no nos podemos burlar de nuestro Dios. Dios es Dios sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Y estos hombres violaron la ley del Señor. Tomaron algo que no debían haber tomado. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que comprender que las cosas de Dios son sagradas. Y cuando nosotros entramos al templo, cuando la palabra de Dios siendo ministrada, no es un lugar para uno ponerse a hacer burla de lo que se está diciendo, no es un lugar para uno ponerse, porque no estamos burlándonos del hombre, estamos burlándonos del Señor. Y el Señor no puede ser burlado, dice la palabra del Señor. Y Él juzga a aquellos que no, gloria a Dios, no hacen la voluntad y violan, gloria a Dios, su ley. Dios nos ama en una forma entrañable. Él es un Dios maravilloso. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, cuando nosotros le servimos de todo corazón, nuestras vidas florecen, nuestras vidas son bendecidas. No deja de decir que es una vida perfecta. Gloria a Dios. El mismo Señor dijo, muchas son las aflicciones del justo. No estamos diciendo que el justo no va a pasar por aflicciones. No estamos diciendo que el justo no va a tener problemas en la vida, porque la vida muchos son las aflicciones que tenemos que atravesar, porque estas aflicciones muchas veces prueban nuestra fe. Y la palabra dice que la fe nuestra vale mucho más que el oro. La fe nuestra, gloria, el justo por la fe vivirá. Y no decimos el hombre de Dios no va a pasar problemas, el hombre de Dios no va a ser tocado por alguna, pero Dios, por alguna enfermedad, por alguna molestia, no. Dios estará siempre con nosotros. En la enfermedad, en la tribulación, en el problema, en la prueba, Dios permanece fiel. Dios está con nosotros. Su presencia divina va con nosotros y nosotros confiamos y ponemos nuestras vidas y nuestra confianza en el Dios de Israel, que es nuestro Dios. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Mas, sin embargo, para estos hombres que eran idólatras, que adoraban ídolos, el Señor le estaba mostrando que Él es Dios. Que los dioses de ellos eran ídolos, que ni oían, ni veían, ni podían hacer nada. Y por eso que encontraron a Dagón en el suelo, sus manos cortadas, su cabeza cortada, porque solamente hay un Dios. Y es nuestro Dios. Y como nuestro Dios no hay otro. Gloria a Jesús. Y la palabra dice que ellos estaban consternados, gloria a Dios, con esta situación. No encontraban qué hacer y seguían moviendo el arca, llevándola a otra ciudad de ellos. Y allí sucedía lo mismo. Y continuaron llevándola. Habían 5 príncipes filisteos, 5 reyes, 5 príncipes que eran los que en las diferentes ciudades, 5 ciudades. Y ellos siguieron pasando el arca del Señor hasta que se dieron cuenta que ellos no podían burlarse de Dios, sino que tenían que salir del arca y llevarla nuevamente al pueblo de Dios. Solamente el pueblo de Dios puede tener la presencia del Señor, de nuestro Dios en sus medios. Gloria a Dios. Y dice la palabra
y quiero que leamos aquí versículo 11. Para ir avanzando. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Gloria a Dios. Ellos estaban desesperados porque ellos habían violado la ley de Dios. Ellos habían tomado algo que no les pertenecía a ellos. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que saber que Dios es Dios. Gloria a Dios, es santo. Gloria a Dios, y su nombre es santo. Y cuando hay personas que no reconocen, que se burlan del Señor, de las cosas de Dios, o a veces cuando a la manifestación del Espíritu Santo hacen que personas se dancen en el Espíritu, hablen en otras lenguas, porque la palabra nos dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre, gloria a Dios, también hablarán en nuevas lenguas. Y es algo que uno de los dones del Espíritu de Dios para aquel que le pide al Señor. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que nosotros le pidamos al Señor que nos dé dones. Hay personas que tienen dones proféticos, hay personas que tienen dones de palabra de sabiduría, de sanidad, gloria a Jesús, pero no, ninguno de estos dones puede ser usado para la gloria de Dios si no se usan en amor, porque el amor es el regalo más hermoso que nosotros podemos tener de parte de Dios, porque Dios es amor, y a través de su Santo Espíritu Él depositó, gloria a Dios, su amor en nuestras vidas, y es por eso que tenemos que amarnos, y nos amamos naturalmente a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero estas personas no conocían a Dios, se llevaron la presencia del Dios Todopoderoso a sus medios sin reconocer que Dios es Dios y no hay otro como Él. Y tuvieron que salir de ella. El Señor los afligió con enfermedad. Dice que ratones se distribuyeron por toda la tierra, crecieron, se multiplicaron, destruían todo. Y ellos estaban desesperados, decían: ¿qué haremos? Yo quiero que entremos al capítulo 6 para que ustedes vean la solución que ellos trajeron, gloria a Dios, para entender que tenían que hacer algo acerca de esta situación. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Versículo 3. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, que eran 5, harán 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque habían sido afligidos también con ratones a través de la tierra. Entonces dice: porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Versículo 5. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre nosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endureceréis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así. No los dejaron ir y se fueron. Versículo 7. Haced pues ahora un carro nuevo
Y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Versículo 8, tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Versículo 9, queremos seguir adelantando. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Bet-Semes era ya parte del pueblo de Dios. Y observáis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Versículo 11, luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bet-Semes. Alabado sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Qué maravilloso es el Dios de Israel. Qué maravilloso es nuestro Dios, porque es que no hay otro Dios como nuestro Dios. Estos hombres dijeron, sí, si estas vacas siguen el camino directo y llegan a la ciudad de Bet-Semes, quiere decir que esto no fue casualidad lo que sucedió, sino que el Dios de Israel fue el que nos ha dado por haber hecho mal. Gloria a Dios. Y ellos tuvieron que regresar. Y una de las cosas, amado, cuando usted va a la casa del Señor, es como cuando nosotros, Él es nuestro rey. Nadie se presenta al rey con las manos vacías. Vamos con una ofrenda de labios. Vamos con una ofrenda de alabanza a su santo nombre y ofrendamos de lo mejor que el Señor nos ha dado a nosotros, porque presentarse delante de un rey y no llevar una ofrenda no es digno de él. Gloria a Dios y gloria a Jesús. Estos hombres habían pecado y la ley de Dios había algo. Si el pueblo pecaba, tenía que hacer expiación por su pecado. Ellos entendieron que tenían que hacer algo, alguna ofrenda para reconocer al Dios de Israel como Dios y único y verdadero Dios. Estos hombres se dieron cuenta que verdaderamente habían cometido pecado contra el Dios de Israel, porque es el Dios de toda la tierra. Hay cosas que la palabra nos dice, nosotros vamos a fallar. Como pueblo de Dios vamos a fallar. Vamos a cometer pecados, vamos a caer en alguna tentación, vamos a hacer algo que a Dios no le agrada. Pero la Biblia nos dice que si nosotros le pedimos a Dios que nos perdone, gloria a Dios, gloria a Dios, Él es misericordioso y nos perdona nuestros pecados. Abogados tenemos para con Dios en Cristo Jesús, que cuando nosotros confesamos nuestros pecados y hacemos una ofrenda de adoración a Dios y reconocemos que Él es nuestro Dios, Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos restaura y nos hace, gloria a Dios, aptos para recibir su bendición. Cuando nosotros fallamos tenemos que decirle, Señor, perdóname, he pecado contra ti. Y Él es digno y nos perdona. En esta mañana, gloria a Dios, reconoce que no hay Dios como nuestro Dios. Él perdona la maldad de aquel que se arrepiente y confiesa que Cristo Jesús es nuestro Señor y que Él dio su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Amado, que Dios te bendiga. Gloria a Dios, reconozcamos que le servimos a un Dios todopoderoso y no hay otro como Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero que cerremos, gloria a Jesús, con
vamos a orar por alguna petición. Yo sé que hay algunos hermanos que están pasando por alguna necesidad. También quiero hacer una invitación. Si por primera vez tú estás escuchando la palabra del Señor, o quizás la has escuchado antes, pero todavía no has hecho a Cristo Jesús tu único y exclusivo Salvador, el Señor quiere bendecir tu vida. Quiere cambiar tu lamento en baile y tu tristeza en alegría. Simplemente lo que tienes que es confesar con tu boca. En Romanos 10:10 dice que si confesáramos con nuestra boca y creyéramos en nuestro corazón que Cristo Jesús es el Señor, que Él dio su vida en la cruz por ti y por mí, el Señor nos acepta como sus hijos. So, si tú eres esa persona, en esta mañana, yo te pido que tú hagas esta oración. Amantísimo Dios, me arrepiento de mis pecados. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me des tu Espíritu Santo. Creo que moriste, que diste tu vida en la cruz por mi alma, por mis pecados, para que yo sea salvo. Desde este día en adelante te doy mi vida y te sirvo como mi Dios. Si ese eres tú, amado, este día es un día nuevo para ti. Dice la palabra que todas las cosas, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Yo quiero orar por los enfermos, por algunos hermanos, algunas situaciones que están atravesando. Creo fielmente que el Señor está haciendo milagros en nuestros medios. Y yo quiero orar por aquellas personas que están pasando por alguna enfermedad, alguna condición física que les impide disfrutar del gozo, de la paz que el Señor nos da. Yo quiero orar en esta mañana. Amantísimo Dios, te damos gracias, Padre eterno. Entendemos, Dios, que solamente tú eres Dios y que no hay otro como tú, Señor. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que están atravesando por alguna situación de enfermedad. Declaramos sanidad sobre sus cuerpos. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos tu sangre bendita sobre sus cuerpos que sana, porque tú sanas todas nuestras dolencias. Te pedimos por aquellos que están pasando por alguna dificultad, que en esta mañana ellos puedan sentir esa paz que solamente tú puedes dar. Te damos gracias. Bendice tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar algún himno para adorar al Señor y darle gracias por lo que por gracia recibimos de Él. Con nosotros, nuestros hermanos. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Porque no hay Dios más grande que nuestro Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Te Jesús. adoramos, Señor. Bendito Dios. Grande eres Dios. Grande eres, Señor. Te adoramos, Jesús. Santo Dios. Quiero conocerte cada día más.
Aleluya, conmigo. aleluya. Bendito Dios, Gloria a Jesús. aleluya. Queremos antes de terminar, gloria a Dios, queremos hacer una oración especial por el nieto de nuestra hermana Lilian. Gloria a Dios, sé que hemos orado por los enfermos, pero queremos hacer una oración especial por el nieto de nuestra hermana. Amantísimo Dios, te damos gracias, Padre eterno, porque tú eres nuestro Dios y no hay otro como tú, Señor. Te presentamos a este niño hermoso, Señor, el nieto de nuestra hermana Lilian. Hoy se encuentra en el hospital, amado Dios. Señor, sabemos que tú te glorificas, Señor, en la enfermedad, en la condición, no importa la condición que sea. Tu nombre es sobre todo nombre. Enviamos tu palabra sanadora, restaura a este niño. En el nombre poderoso de Jesús declaramos sanidad sobre él. Te pedimos, Señor, que tú le des fortaleza a nuestra hermana. Ella, Señor, sufre por ver este niño tan hermoso, su nieto, el cual ella ama. Te pedimos, Dios del cielo, que tú la fortalezcas y que ella pueda ver el milagro realizado en la vida de este niño. Amén. Te damos gracias. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos orando por ustedes. Creemos fielmente que el nombre del Señor va a ser glorificado en estas situaciones. Amén. Y vamos a ver y escuchar testimonios de la fidelidad del Dios que nosotros le servimos. Amén, aleluya. Que sean bendecidos. Amén. Gloria a Dios. Que pasen una hermosa semana. Gloria a Dios. Y gracias por su sintonía. No sé si los hermanos tienen algún comentario para nuestros hermanos. Gracias a todos por la sintonía y por el apoyo que nos están dando. Y que sigan, ¿verdad? Amén. Sintonizándose Ánimo, y compartiendo. Y no baje el ánimo. Yo sé que hace tiempo no nos congregamos, ¿verdad? Muchas veces el ánimo baja. ¿Verdad? Y quisiera decirlo, pero yo sé que el ánimo baja y la falta de congregarse, hermano, no se ponga conforme, ¿verdad? Él está en su casa. Va a llegar el momento que las puertas de la iglesia se abren y podemos llegar a estar todos juntos en coinonía, congregarnos, como dice la palabra, amén, y disfrutar de la presencia del Señor todos juntos como hermanos, amén. Amén. Gracias, Denny, por esas palabras. Gloria a Dios. Verdaderamente que sí, extrañamos estar juntos y ya pronto vamos a pedirle al Señor que pronto las puertas de la iglesia, del templo, sean abiertas para nosotros adorar juntos, porque es lo que el Señor desea. Que no dejemos de congregarnos, sino que nos congreguemos para adorar su santo nombre. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Gracias por su sintonía. Sean bendecidos. Amén. Amén.